Supercrack Estrella presenta OVNIs en la Antártida cerca de Mirny Station. La estación Mirny es una estación científica rusa en la Antártida. Está ubicada en la Tierra de la Reina María, Antártida, en la costa antártica del Mar de Davis. La estación está gestionada por el Instituto de Investigación Ártica y Antártica y recibió su nombre del buque de apoyo Mirny, capitaneado por Mikhail Lazarev durante la primera expedición antártica rusa, dirigida por Fabian Gottlieb von Bellingshausen a bordo del Vostok. La estación de Mirny sufrió daños por un incendio el domingo 21 de junio de 2020. Mirny, primera estación de investigación soviética en la Antártida, es una rareza geopolítica y científica. Un lugar helado, sin dueño, pero con un valor estratégico inmenso. Se trata de la tierra de mar y vida, pese a la evidencia científica y los aportes de disciplinas como la cartografía y la geología, algunas voces se alzan para expresar opiniones rebeldes. Con varias horas de vuelo sobre los polos norte y sur, el almirante Richard Evelyn Byrd dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Algunos autores sostienen que nos legó anotaciones que daban cuenta de la existencia de agujeros en los polos de la Tierra, de temperaturas elevadas en medio de zonas gélidas y de una enorme vida silvestre en el interior del planeta. Cada vez que pensamos que conocemos muy bien el mundo en el que vivimos, ocurre algo que nos demuestra lo contrario. Aquí hablaremos de un misterio que hay en torno a la Antártica, que tiene enfrentados a los científicos con los cazadores de ovnis, grupos que tienen teorías totalmente opuestas sobre el tema. Los primeros antecedentes al respecto se dieron a conocer al público en 1962. En ese entonces, el científico Richard A. Schmidt de la Universidad de Wisconsin publicó un artículo en la revista Science, donde sugiere que un cráter de meteorito ubicado en la región de Antártica de Wilkes Land ha sido postulado para explicar el origen del continente australiano. Datos geofísicos, relacionados a actividad sísmica y gravedad, sugieren que este podría haber sido localizado. En las décadas tras ello, otros científicos investigaron el asunto hasta que en 2006 se reveló al público de forma masiva que académicos que trabajaron en conjunto con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, habían detectado una prominente anomalía de gravedad en el continente antártico. Esta fue hallada por un satélite durante el proyecto Gravity Research and Climate Experiment, GRACE, que en español sería Investigación en Gravedad y Experimento Climático, y el artículo que habla al respecto fue publicado por un grupo de académicos liderados por Ralph R. B. von Frese y Laramie B. Pops de la Universidad de Ohio. En el informe, que está en el sitio web de la NASA, se puede leer que los indagadores identificaron lo que creen que es el cráter de un gigantesco meteorito junto a un gran trozo de mascón, término con que se conoce a un trozo de corteza de un astro, enterrado bajo el hielo en la Antártica, cuyo tamaño sería del doble del conocido cráter de Chicxulub, el cual habría caído hace unos 65 millones de años en el actual México, mide 180 kilómetros y se cree que acabó con los dinosaurios. La zona del impacto se ubica en la llamada Tierra de Wilkes y los investigadores postulan que, de tratarse de un meteorito, sería un fuerte candidato para convertirse en el culpable de que se extinguiera la vida en la Tierra a fines del período Pérmico, hace unos 251 millones de años. No estamos hablando de los dinosaurios, pues ellos aparecieron hace alrededor de 231 a 241 millones de años, en el período Triásico. Este impacto podría haber causado la extinción de otros mamíferos que existían antes que ellos, y que fue aún más grande que la de los famosos megadepredadores. El cráter de la Tierra de Wilkes es el primero detectado desde satélites en el campo gravitacional de la Tierra, indican, añadiendo que su tamaño sería de 350 kilómetros a lo largo de la latitud 70 y 500 kilómetros en la longitud 120 e. El estado de Ohio entero podría caber dentro de este enorme cráter. En ese tiempo, el portal web de la Universidad de Ohio también reportó el hecho, publicando una noticia en la cual señala que el cráter de 300 millas de ancho, 482 kilómetros, está escondido a más de una milla, 1,6 kilómetros, bajo la capa de hielo en el este de la Antártica. Las mediciones de gravedad que revelaron su existencia sugieren que podría datar de hace unos 250 millones de años. Los científicos usaron las fluctuaciones en gravedad detectadas por los satélites de GRACE de la NASA para dar un vistazo bajo la superficie de hielo de la Antártica y encontraron un pedazo de 200 millas, 321 kilómetros, de ancho de mascón, corteza de un astro, que se había elevado del manto del planeta por sí solo. El cráter no probaría nada, pero sumado al mascón significa que hubo un impacto, agrega. Y no solo eso, sino que su tamaño y localización, en la Tierra de Wilkes en el este de la Antártica,
Antártica, al sur de Australia, también sugiere que podría haber iniciado la separación del supercontinente Gondwana, al crear una grieta tectónica que impulsó a Australia hacia el norte. La placa continental de Australia se separó del supercontinente Gondwana hace alrededor de 100 millones de años, moviéndose desde la Antártica hacia el norte hasta llegar a su posición actual. Los científicos creen que la extinción en el Pérmico propició que los dinosaurios se alzaran y dominaran el planeta, añade. Ralph von Frese, el líder del proyecto, declaró a la publicación que este impacto en la Tierra de Wilkes es mucho más grande que el que mató a los dinosaurios y probablemente causó daño catastrófico en ese tiempo. OVNIs. Pese a que la explicación de los científicos a la anomalía en la Antártica suena muy coherente, hay varias personas en el mundo que no están de acuerdo con su teoría. Este es el caso de Security Ampies, un conocido grupo de cazadores de ovnis que hizo resurgir el tema en diciembre de 2016, cuando publicaron un video en YouTube donde proponían que el objeto masivo enterrado en la Antártica estaba vinculado a extraterrestres. Su video se viralizó en redes sociales, a la fecha supera los 5 millones de visitas, causando expectación entre muchos usuarios que creen que algo de origen no humano podría estar bajo el hielo. La grabación muestra imágenes de la Antártica, mientras una voz de fondo comienza a narrar que la anomalía de la Tierra de Wilkes rara vez es tratada entre la comunidad de cazadores de ovnis. No obstante, muy profundo bajo una capa de hielo en esta zona aislada de la Antártica, se encuentra uno de los más grandes misterios de la Tierra. Agrega que hasta el día de hoy, los científicos no tienen una idea ni una forma de descubrir qué está enterrado bajo la gruesa capa de hielo, sugiriendo que la falta de información comprobada en terreno por parte de la ciencia, podría significar que hay algo extraño enterrado que no se quiere dar a conocer. En ese sentido, el grupo plantea esta teoría alternativa a la de los científicos, que allí los nazis construyeron bases secretas durante la primera mitad del siglo XIX, las cuales estaban destinadas a ser utilizadas por naves extraterrestres. Esta propuesta se basa en que supuestos documentos liberados por la KGB hace décadas describían una misión conocida como Operación Injunp, llevada a cabo por la Marina de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, para hallar, presuntamente, una entrada oculta en la Antártica que permitía ingresar a un mundo oculto en las profundidades de la Tierra. Dicha operación efectivamente existió entre 1946 y 1947, y se trató de que varias flotas de la Marina estadounidense invadieron la Antártica para instalar allí una base de investigación y extender la soberanía de ese país en el continente blanco. Vínculos de esa misión con actividad extraterrestre jamás han sido probados. No obstante, según los cazadores de ovnis, esa expedición fue para encontrar una base nazi secreta en la Antártica y, mientras estaban allá, naves espaciales habrían atacado a los soldados norteamericanos. Esta teoría conspirativa sobre la Operación Injunp surgió hace tiempo y ha sido tradicionalmente apoyada por muchos grupos ufológicos, así que no fue inventada por este grupo en particular. Por otra parte, Security Ampies también asegura que varias fotos dadas a conocer en los últimos años mostrarían que en algunas montañas habrían entradas a cuevas que parecen tener la forma exacta de naves espaciales, y que estarían ubicadas a gran altura. ¿Cómo entrarías por allí sin algo que pudiese volar y que tuviese la misma forma que el agujero? Plantean. ¿Alguna vez has escuchado hablar del libro prohibido de Enoch? Se trata de un antiguo libro que relata eventos directamente relacionados con el Dios cristiano, los ángeles y por supuesto, Enoch, el tatarabuelo de Noé. Este libro es reconocido como verídico por algunas iglesias africanas, pero se le considera ilegítimo por parte de demás iglesias cristianas del mundo, razón por la cual su contenido es muy controversial. Es de allí de donde surge la extraña teoría de los ángeles caídos. De algunos de sus pasajes se desprende la idea de que existen un grupo de ángeles caídos que fueron castigados por Dios como consecuencia de su rebelión, y una serie de descubrimientos científicos recientes han traído a la luz una perturbadora teoría. Según ciertas teorías no oficiales, en una remota región de la Antártida conocida como Tierra de Wilkes en realidad se esconde una gigantesca prisión para criaturas angelicales caídas en desgracia, aislados del resto del mundo por una gruesa capa de hielo. Suena descabellado, pero algunos creen que es 100% realidad. Las huellas científicas. En 2006 los científicos de la NASA anunciaron haber descubierto una anomalía electromagnética en Tierra de Wilkes, una región antártica con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, formados en su mayoría por glaciares y capas permanentes de hielo.
Según los expertos, esta anomalía sería causada por la presencia de un objeto colosal escondido debajo del hielo. Esta zona en particular es conocida como el cráter de tierra de Wilkes y tiene una longitud de casi 500 kilómetros, causado por el impacto de un meteorito el doble de grande que el que acabó con los dinosaurios. Este es sin lugar a dudas el cráter de mayor tamaño de todo el mundo, pero lamentablemente permanece oculto bajo una capa de hielo de más de 1 kilómetro de espesor. Pero, ¿es esto lo que realmente pasó? Algunos teóricos de la conspiración creen que en realidad esta gigantesca estructura es la prisión en la que Dios encarceló a los ángeles caídos que se rebelaron en su contra, y algunos creen que todavía están vivos y tratando de escapar. Según la increíble propuesta, un total de 200 ángeles descendieron de los cielos y corrompieron a los humanos con los que entraron en contacto, enseñándoles a asesinar, robar y cometer toda clase de atrocidades. Este oscuro episodio terminó en una batalla colosal entre los ángeles fieles a Dios y los que se rebelaron contra él. Finalmente, las fuerzas de Dios superaron a los corruptos y fueron desterrados al Tártaro, que algunos creen que se trata en realidad de la Antártida. Y me dirigí hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur, se lee en uno de los pasajes del libro prohibido de Enoch. Según algunos teóricos, este extracto se puede interpretar como el verano en la Antártida, donde el sol brilla las 24 horas del día. Por otro lado, el cielo ardiente también puede interpretarse como la aurora austral, las luces del sur. Si bien no podemos tomar todas estas palabras como ciertas, algunos creen que las pistas ofrecidas en el libro de Enoch indican que la anomalía electromagnética detectada por la NASA es sin lugar a dudas la prisión de los ángeles caídos, pues las coincidencias son demasiado precisas para no ser reales. Sin embargo, los escépticos todavía dudan de sus explicaciones y se atienen a la versión de los científicos estadounidenses. En fin, amigos de Supercrack Estrella comenta.